¿Cómo andan amigos, amigas del otro lado? En este caso estamos con una doble reacción. La derrota de Argentinos escandalosa, un robo por donde se lo mire. Y luego el empate reciente en Arroyito entre Central de Di María y el Boca de Paredes. Un 1-1 que también dejó bastante para analizar. Arranco obviamente por Argentinos. Un partido que bien como acabo de decir que puede quedar en los libros de otro papelón del muchacho Araza, del árbitro escandaloso, de Espinosa en el VAR. Lo anticipó Caruso Lombardi en TN, en la parte deportiva. A algunos les puede gustar más, menos, le puede parecer un vendehumo o no. Pero anticipó en la semana. Argentina la tiene complicada porque detrás del bicho se encuentra el equipo que hoy está segundo en la otra zona, que es Barracas Central, y Barracas debe estar en zona de clasificación. Y raramente se cumplió lo que terminó diciendo el ex técnico de Argentinos. Un encuentro donde fue un robo en Alta Córdoba, fue un robo a mano armada, fue un robo de principio a fin, desde el arbitraje, desde el VAR. En cuanto al juego argentino, tampoco que brilló, pero tuvo algunas situaciones. De todas formas, yo creo que sacando los dos goles de Instituto que fueron escandalosos y desde el punto de penal, Argentinos tampoco que jugó una locura. Y eso obviamente voy a hacer mucho hincapié, porque en parte voy a hablar también de cómo jugó el equipo y demás. Argentinos tiene la Copa Argentina como para ilusionarse con la sexta estrella, como para luchar e intentar llegar a una final. Pero el semestre de Argentinos, este segundo semestre, para mí no es del todo positivo. En el torneo local, justamente, un equipo que le está quedando bastante largo el tema de la clasificación, o sea, estaré entrando obviamente, pero se vienen rivales cada vez más duros, todavía falta para que termine la fase de grupos, por así llamarlo, la zona en donde le toca a Argentinos, que el próximo fin de semana estará jugando de local frente a Banfield, otro duro rival que está tercero, que le ganó a Independiente, más allá de todos los quilombos que tiene. Y un Argentinos que hoy perdió, por sobre todo sacando, como dije recién, desde lo del juego, por lo del árbitro, que claramente benefició al equipo cordobés. El primer penal, inentendible, un centro donde se agarraban todos, penal en contra de Argentinos, amonestaciones por todos lados. El segundo, el pibe que entró con Pancho Álvarez, que además lo expulsa, se agarran los dos y con el brazo derecho lo sostiene, pero lo sostiene apenas. No es que lo agarre ni nada, sino que pone el brazo, pone el antebrazo. Y el árbitro cobra penal indiscutido, roja para el ex jugador de Talleres, de Nueva Chicago, entre otros. El VAR en las dos jugadas, bien, gracias. No puedo entender cómo Espinosa desde el VAR no dio marcha atrás a las dos situaciones que cobró el impresentable de Araza. Realmente lo de hoy fue un escándalo. Más allá de cómo jugó Argentinos, que a mí personalmente no me convenció, los cambios me resultaron un poco raros de Nico Díez. El técnico excelente, enloquecido, bien enojado, enfurecido con la terna arbitral de hoy. Otra vez perjudicando a Argentinos, así como fue en la cancha de Huracán, donde fue nuevamente mal expulsado Álvarez, mal expulsado Fattori, donde cobraban todas las chiquitas a favor del equipo rival. Y Argentinos cada vez que sale de la Paternal, sale de su guarida, de repente le cobran todas en contra. Llamativamente. Bastante raro, ¿no? Cuando Argentinos tiene que entrar o está a esto ya de entrar a zona de Copa Libertadores. Llamativamente los que vienen atrás, Barracas, Boca, entre otros, se están jugando también esa clasificación y Argentino cada vez que sale de la Paternal, como acabo de decir, lo viven perjudicando, porque lo viven perjudicando. Repasen jugada tras jugada, partido tras partido, todas
las repercusiones que se han mencionado a lo largo de cada vez que a Argentinos le toca salir del Diego Armando Maradona. Más allá de si Argentinos juega peor o mejor, porque por ejemplo en el partido frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, no sé si hubo polémicas, fue un partido más parejo, donde Independiente tuvo muchas situaciones, Argentinos también, fue un partido de goles, errores propios de los centrales, del arquero, pero el partido frente a Huracán, que fue anterior a enfrentar el equipo mendocino, y el de hoy, fue un bochorno. Y algo tiene que pasar, alguien tiene que decir algo. Yo escuché las transmisiones deportivas nacionales, en este caso, como decían los relatores, los comentaristas, que no entendían cómo Araza cobraba estos dos penales, porque no fue uno, fueron dos. Escuchaba los medios partidarios de argentinos que decían exactamente lo mismo, y no puede ser que esto siga de la misma manera. Y yo aclaro por las dudas, si están viendo este video del otro lado, a algunas personas, que lo aclaro y lo digo por el bien del club, sin tirar basura a la institución, sin denigrar a nadie. Obviamente que le caigo por ahí al presidente de la AFA, pero porque termina decayendo por ser la cabeza de todo esto que está sucediendo en el cuanto a los arbitrajes. Porque realmente lo de hoy, vuelvo a repetir, fue un bochorno. Yo los fines de semana, sacando que trabajo los domingos hasta el mediodía, estoy bastante al pedo y me veo todos los partidos. Miren lo que es mi fin de semana, ¿no? Me veo todos los partidos, todos. Y siempre resulta que la polémica está en los partidos argentinos. Siempre. Más jugando de visitante. Mirá vos qué casualidad. Y esto no es de llorar ni nada, pero si fuese al revés, si hubiera sido penal, o mismo en un partido del semestre pasado dije que Argentinos lo habían beneficiado, no me acuerdo con quién fue, y lo dije, si no me equivoco, no sé mismo si no fue con Instituto en octavo de final, creo que fue ese partido, que Molina mete un codazo, un planchazo a un jugador del equipo rival, creo que fue Instituto, no recuerdo muy bien, pero creo que sí, y el árbitro se la deja pasar. Y en la reacción dije, lo benefició a Molina, lo benefició a Argentinos, y lo dije sin problema, porque no tengo miedo a decir lo que pienso sin ver el qué dirán del otro lado después. Pero realmente lo de hoy, vuelvo a repetir, fue un robo en todo aspecto. Y ahora yendo un poco a lo deportivo, Argentinos para mí no jugó bien, no lució así como sí brilló para mí en el partido de Copa Argentina del otro día de Lanús. Jiménez Rojas para mí hizo un buen partido. Molina, Alarcón, la verdad, se lo metió en el bolsillo, le ganó todo, de arriba, de abajo, las divididas, pero Molina no hizo buen partido. Después los cambios, como decía, eh, salió primero Hernán López Muñoz que Lescano. Lescano que cuando sale de casa es un jugador que, como digo, por ahí un poco más displicente a la hora de meter. De todas formas, vuelvo a repetir que Lescano, después de Molina, es el jugador con más chances claras de gol, más asistencias, el ex 10 de Gimnasia de La Plata. Creo yo que es por eso que lo deja más minutos que los demás, Nico 10. Pero no me viene gustando el laburo de Lescano, sí, de Hernán López Muñoz, que para mí por escándalo es el mejor, más allá que hoy tuvo la verdad una tarde irregular, mala como en líneas generales. Los laterales, por sobre todo Lozano, me gustó por banda derecha. Oroz, que venía a estar tocado, salió en el entretiempo. El ruso Rodríguez, que le llegaron 3, 4, 5 veces y 2 fueron los goles de penales, que la verdad que yo digo que el ruso en los penales no te suele salvar, pero hoy la verdad que no tuvo nada que hacer. Los podía haber atajado como no, pero la culpa claramente no es de él, de estos dos penales inventados. Y a mí me preocupa porque obviamente Argentinos está en semifinal de Copa Argentina, está a un pasito de llegar a una nueva final, está a un pasito también de por qué no ilusionarse con la sexta,
pero me preocupa el hecho de que Argentinos cada vez que salga de la paternal lo perjudiquen y sea alevoso y sea ante la vista de propios y ajenos, porque lo dicen en todos lados ya, ¿eh? Lo de hoy tomó bastante dimensión, lo que pasó en el estadio de Instituto de Córdoba. Argentina tiene que mejorar, se sabe que de local toma fuerza, toma protagonismo, suele ganar, no suele perder, suele ganar. Banfield es buen equipo, yo creo que de todas formas, más allá de los jugadores que no pueden estar, Godoy y Álvarez, la saga central no va a estar, Ramírez va a estar con la sub-20, así que jugará Riquelme, que viene de los Andes, que tuvo ese leve préstamo. Y veremos si ahí utilizan un jugador de reserva, Nico Díez, que también fue expulsado y la verdad que a mí me encantó que se haya calentado porque fue bochornoso lo de Araza, lo de Espinosa en el VAR y viene siendo bochornoso lo de los arbitrajes que siempre están en el ojo de la tormenta y es algo que no se corrige. Beligoy, el presidente, el responsable de los arbitrajes, firmó hace poquito por 3 años más, así que bueno, es una cuestión que lamentablemente pasa todas las semanas, pero bueno, bien como decía, Argentinos se enfrentará a Banfield, donde debe sumar a 3 obligatoriamente y volver a arrancar, entre comillas, de cero en el torneo y empezar a sumar 2, 3, 4 triunfos al hilo en esta zona tan complicada. Y por parte un poco esquiva para Argentinos en este segundo semestre donde está siendo bastante irregular. Te leo a vos, hincha argentino, del otro lado, ¿qué te pareció el partido? ¿Qué te pareció los dos penales? ¿Qué pensaste en líneas generales? Si se quieren descargar, los leo obviamente en comentarios. Pasamos ahora por el lado de Boca, donde igualó 1-1 y la verdad, de antemano yo pensé que hoy había chances de que sea una noche complicada, una tarde-noche complicada para el equipo de Russo, que volvió a estar en el banco de suplentes. Por suerte, una muy buena noticia para todo el mundo del fútbol, obviamente mucho más para el entorno personal de él, porque Central es un muy buen equipo, de local es un equipo muy temible, en una cancha muy complicada y teniendo el artífice de Ángel Di María, que sabemos que al igual que Paredes, lo digo y no pasa nada, lo sabemos todos, y los árbitros le dan una siempre a favor. Y además teniendo esas pelotas envenenadas como la de el gol olímpico, ya me va a estar metiendo en eso. Y Boca, la verdad, me llamó la atención, me sorprendió y en parte siento como que dio un golpe sobre la mesa, no desde los 3 puntos que te digo, que si se ponía un poco más fino, se llevaba los 3 puntos, ¿eh? Si me apuras un poco, se podía llevar los 3 puntos. También así podía perderlo, porque más allá de que para mí el gol es 50 y 50 o un poquito más de Bray que de Di María, el gol olímpico, salvó un par, el pibe nacido en los Andes, salvó una de Malcorra, una de uno de los volantes o del lateral, no me acuerdo bien ahora el nombre, de Copetti también, de Quintana, salvó un par el arquero de Boca que reemplaza a Marchesín, que está desgarrado del gemelo, hay que ver si llega para el próximo partido, que no creo, pero más allá de eso creo que lo hizo de buena manera el arquero y tuvo sus participaciones. Lamentablemente para Boca y para él, tuvo esa del gol que, como bien dije recién, para mí tiene muchísima responsabilidad porque se sabe que Di María tira todos los centros olímpicos de ese lado. Bray quiso salir y cuando vio que la pelota venía para donde estaba él, que iba cerrado, metió 2 pasos atrás, metió la mano, no llegó, fue un golazo de Di María. Previamente a eso, Boca hizo una jugada espectacular tocando de un lado a otro, con Aguirre enganchando, tirando el centro y Bataglia, que encontró su posición, encontró un mediocampo ideal y de los mejores del fútbol argentino, casi de la nada, de repente, caído del cielo, apareció Paredes y Bataglia, siendo de los mejores mediocampistas del fútbol argentino, y ahí justamente el ex Huracán Atlético Mineiro, entre otros,
cabeceaba de una manera muy buena junto al poste izquierdo, nada para hacer para Fatuga Brown. Ahí el encuentro se ponía 1-0, luego el 1-1 de Central. Y volviendo con lo que decía, tengo mil cosas en la cabeza y empiezo a hablar un poco de todo. Boca encuentra un equipo, en este caso atajó Bray, pero es Marchesini el arquero, una línea de 4 que está la única duda y yo creo que puede llegar a ser por ahí un dolor de cabeza para Russo, para Úbeda, la saga central entre Pellegrino y Ayrton Costa, dos centrales que están en un nivel por acá, altísimo. Uno por ahí, el ex Huracán Pellegrino, gana de cabeza, pero Ayrton Costa por ahí es más rápido, más técnico. Blanco de lateral izquierdo, Barinaga, que no es el negro Ibarra, pero cumple siempre, siempre en cuanto a calificación, como si fuese el colegio, saca un 6, un 7. Y Di Lolo que para mí, tengo amigos que yo siempre decía, ojo con Di Lolo, más allá de que obviamente no es un jugador que salga jugando, que lleva la pelota cortita al pie hasta mitad de la cancha, distribuye, cambia de frente, sino por ahí un poco más bien todo lo contrario. Pero el tipo tiene presencia, ¿eh? Yo no sé si otros, Figal, por dar un nombre, un ejemplo, puede tener esa presencia que tiene Lautaro Di Lolo. Y la verdad que para mí Boca en cuanto a defensa encontró una muy buena defensa, una muy buena saga central. Pasando la mitad de la cancha ya hablé de Paredes, hablé de Bataglia, Aguirre que para mí es el que menos convence en este 11, que hoy de todas formas hizo un buen papel, un partido especial, ex jugador de Newells. Palacios está levantando, el último partido fue bastante bueno, el de hoy normal. A mí personalmente me gusta un jugador más como Velasco, remate más al arco. Palacios tuvo varias oportunidades igual de gol, pero más jugador como Velasco, que llega a tres cuartos de área, te sirve de enganche, te sirve de tirado por izquierda. Un jugador que se tiene que retroceder un par de metros para ayudar, para defender, para meter, lo hace sin compromiso el ex Independiente. Arriba Merentiel, que tuvo varias chances, incluso casi una sobre el final del primer tiempo para marcar el 2-1 que Factura Brown la ataja y le manda el córner. Y Cavani. Cavani que con Aldo Civi me parece que no hizo mal partido, dentro de todo, tuvo buenos movimientos, pero es inentendible que o siga estando en el 11 o que no salga nunca y salga Merentiel, por ejemplo. No lo logro entender esas cosas. No sé si por el apellido que tiene en la camiseta, el número que tiene en la camiseta, el uruguayo, el ex Danubio, PSG, United, entre otros, no sale nunca o casi nunca. Pero es algo que para mí debería rever Boca porque con Merentiel y Jiménez hasta por ahí lo podía llegar a ganar. Boca con estos 11, algún que otro cambio, encontró el equipo de acá en más. Un equipo que ya no le están ganando por lo actitudinal. Paredes es el que maneja todo este Boca, no hay ningún tipo de duda de eso, tampoco hacía falta decirlo, porque te pones a ver a Boca y te das cuenta que él y Bataglia también ordenan todo, todo, arriba, abajo, en todo aspecto son o es Paredes el que habla, el que mantiene el equipo firme, atento en todo momento de partido. Y además Boca ahora crea chances de gol, que hasta hace no muy pocos partidos Boca no pateaba el arco, Boca no tenía ni generaba situaciones de gol. Y vuelvo a decir, llamativamente para mí, arrancó con ese 1-0 a favor, en una especie de jugada que arrancó abajo, pasando por Lautaro Blanco con Palacios, con Paredes, Bataglia, que abrió para banda derecha con Aguirre, que hizo la pausa, tiró el centro para Bataglia, que jugando de número 5 llegó al punto de penalti y cabeció solo. Fue un golazo realmente. Por parte de Central, me llamó la atención que no haya jugado con Campás de arranque. Tuvo un remate fuerte Campás donde ataja Bray. Tuvo un par de situaciones el colombiano, pero pocos minutos. Vélez que tuvo que salir lesionado. Di María, que siempre, como digo, le cobran alguna a favor, al igual que Paredes. Tuvo ese golazo de tiro libre, que bien como digo yo, para mí fue 60 de Bray, 40 de Di María, que se sabe que tira esos centros. Mismo previo a ese gol, Cavani sacó una en la línea, que Di María había intentado tirar un centro olímpico desde esa misma posición.
y un Central que deja pasar una chance, al igual que Boca. Ambos pudieron ganarlo. Yo creo que el empate de todas formas está muy bien para los dos. Y Boca que encuentra el equipo, que encuentra paz, que hoy todos estaban ahí, agarrado fuerte para que pierda Boca y salir a criticarlo. Y yo creo que este empate deja más certezas que dudas. Vuelvo a repetir, el 11, la actitud, puntos individuales, la saga central, los dos laterales, el doble 5, Merentiel, y después en observación Palacios, Aguirre, que es más actitud que otra cosa, y Cavani. El resto, para mí, aprobadísimos. Ya no tienen un semestre desaprobado como para llevarlo, como decía antes, al juego de la facultad, de la escuela. Los otros tres están en veremos todavía. Eh, ¿Qué más me estoy olvidando de Boca? Bueno, obviamente, un dato no menor. Viene teniendo 10 puntos de los últimos 12. Está en zona de Copa Libertadores, se encuentra segundo atrás de River. Se encuentra, si no me equivoco, primero o segundo de su zona, pero Boca obviamente mira por sobre todo el tema de entrar a la próxima Copa Libertadores saliendo campeón o estando primero, segundo, tercero en la tabla anual, y ahora mismo, como dije, estaría entrando. Entonces Boca va esquivando y pasando partidos, por ahí antes con rivales un poco más endebles, no tan pesados de jerarquía, y hoy era un partido donde Boca debía mostrar carácter, y así fue. Jugó con actitud, jugó atento y tuvo varias situaciones para llevarse los 3 puntos. Entonces para mí es una buena tarde-noche de Boca en el Gigante de Arroyito, que deja más certezas que dudas. Entonces creo que es algo positivo en un lugar donde siempre se dice que para ser campeón tenés que ganar o como mucho empatar en Rosario, y Boca empató. No, con esto no estoy diciendo que Boca va a salir campeón, porque para mí le falta un montón todavía, pero un equipo que llega, concreta, te hace goles de pelota parada todo el tiempo. Una carta letal para Russo en toda su historia como entrenador de fútbol en San Lorenzo, en Central, en Boca, obviamente. Y no sufre tanto. Antes le hacían goles muy simples, y ahora con la llegada de Paredes, y vuelvo a decir, y a su lado Bataglia, Boca encontró más estabilidad, más equilibrio y más seriedad. Y Boca va 10 puntos de los últimos 12, dejó esa racha de 12 partidos sin ganar, la peor de su historia, hay que decirlo, también tampoco fue hace tanto, pero se ubica arriba en la tabla, se ubica segundo en la tabla anual. Ojo, es lo único que voy a decir. Los leo a ustedes del otro lado abajo en comentarios. Recuerden dejar su like, su comentario justamente, y suscribirse para mucho, mucho más. Nos vemos en la semana que hay Copa Libertadores. Chau, chau.